Bueno, como veis, hoy empezamos con una doble sorpresa. La primera es que activamos las cámaras y la segunda es que estoy yo solo. Miguel Ángel no ha llegado a tiempo al estudio y me ha dejado solo ante el peligro. Hoy vamos a tratar un tema serio, muy serio y bastante incómodo. Vamos a hablaros de los experimentos de Milgram. Primero de todo, ¿quién era Stanley Milgram? Bueno, pues Milgram fue un psicólogo estadounidense que llevó a cabo unos experimentos bastante controvertidos en la década de 1960. Investigó la obediencia a la autoridad que tenemos de forma innata todas las personas. Más importante aún, llegó a la conclusión de que las personas podemos actuar cuando se nos presiona en contra de nuestros valores éticos. ¿Por qué quiso Milgram llevar a cabo estos experimentos? Pues bien, Milgram estaba interesado en entender cómo personas comunes pudieron cometer las atrocidades que todos conocemos del Holocausto. Resulta que estas personas, cuando se les preguntó posteriormente, simplemente alegaban que ellos estaban siguiendo órdenes. En este punto te preguntarás, ¿en qué consistía exactamente el experimentar? En el experimento participan dos personas que han sido seleccionadas con el pretexto de participar en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Una de ellas es el participante real y el otro es un gancho, un actor. Se les convoca en un laboratorio donde le recibe un supuesto científico que lleva una bata blanca. Ojo, muy importante, una bata blanca. Y entran en una habitación. En esa habitación, ¿qué encontramos? Pues hay una silla que es similar a una silla eléctrica, prepárate, que se utiliza para administrar descargas eléctricas controladas. Después entran en la habitación de al lado, donde hay un panel de mandos. Desde ahí se administran las descargas eléctricas con un dial que tiene valores crecientes de voltios hasta 450 voltios. Bueno, pues este científico lo que hace es explicarle a continuación el experimento en el que van a participar. Uno de ellos será el profesor, que es el que va a hacer una especie de examen al otro, al alumno, una prueba. El alumno se sentará en la silla de las descargas y tratará de responder a las preguntas que le formula el profesor. Estas preguntas, que están relacionadas con la memoria, estaban preparadas para que su dificultad creciera progresivamente, de tal manera que cada vez sería más probable que el alumno fallara. Por cada fallo, el profesor tiene que proporcionarle una descarga con más voltaje a medida que se acumulan los fallos. Todo esto sería supervisado por el científico, el de la bata blanca, que es el que sabe de todo el asunto, ¿verdad? Bueno, pues una vez explicado el procedimiento, echan a suertes quién será el profesor y quién el alumno. Naturalmente, se utiliza un truco para que el actor sea el alumno. ¿Por qué? Porque en realidad la silla no da absolutamente ninguna descarga. Empieza el experimento con el participante real haciendo de profesor. Las preguntas al principio son sencillas, así que al principio va todo bien. Sin embargo, al cabo de un tiempo las preguntas se complican y el alumno empieza a fallar. El participante real del experimento se ve obligado a administrar las primeras descargas. Estas primeras descargas solamente ocasionan ligeras molestias al alumno. Cuando el alumno empieza a fallar con más frecuencia, el profesor, claro, tiene que incrementar el voltaje y ahí empiezan los problemas. El alumno, desde la otra habitación, empieza a emitir señales muy claras de dolor. En este punto, la mayoría de los participantes empiezan a dudar, miran al científico, pero el científico les indica que el experimento debe continuar, que todo está controlado. Continúan las preguntas y los fallos, y con las nuevas descargas, el alumno empieza a chillar de dolor. Es más, pide que se acabe el experimento, pero ahí interviene nuestro amigo, el de la bata blanca. Impasible, le dice al profesor que no se preocupe, que el experimento va bien y que debe continuar administrando y aumentando el voltaje de las descargas. Llegados a este punto, la mayoría de los participantes se ponen muy nerviosos, dudan. Por un lado, ven a una persona sufriendo por su culpa, pero por otra tienen delante a un tipo que les está ordenando que continúen. Pues este experimento fue realizado por cientos de participantes que ejercieron el papel de profesor con unos resultados que te van a sorprender. El 65% de los participantes administró la descarga máxima a pesar de las protestas del alumno, a pesar de las peticiones de que acabara el experimento. Casi todos se opusieron inicialmente a continuar, pero al final continuaron cuando se les insistió. La conclusión es obvia, las personas somos altamente propensas a obedecer a figuras de autoridad, incluso cuando eso implica renunciar a nuestros valores éticos. Pero, ¿qué factores influyeron en el éxito de este experimento? Bueno, pues un factor fue la proximidad de la autoridad, el científico estaba al lado del profesor
Y la distancia de la víctima también influyó positivamente. Se sentían menos conectados con la víctima y más obligados a obedecer a la autoridad. El estudio, por supuesto, generó un intenso debate ético, pero quizá no respecto a lo que imaginabas. El debate vino por el estrés emocional que se había causado a los participantes de este experimento, viendo cómo otra persona sufría por su culpa. Sin embargo, la verdadera repercusión de este experimento es que reveló cómo nuestro comportamiento puede desviarse, y bastante para mal, de los estándares éticos que todos decimos tener. ¿Y tú hasta dónde habrías llegado?